de su gloria, pero a veces no nos gusta hablar de la historia. Y la gloria sin la historia no tiene sentido, y la historia no es tan bonita como se piensa. Quiero que entiendan de que tenemos que hablar de personas las cuales eran buscadas, eran personas que se encontraban siendo totalmente perseguidos por el reino que en ese momento estaba. No era David quien gobernaba cuando se forma este ejército, era Saúl. Y si usted se recuerda, lo que David le pregunta, que leía al principio cuando se enfrenta a Goliat, ¿qué va a pasar? ¿Qué le van a pagar? Y Saúl había dicho, le iba a dar la hija y también le iba a dar la excepción de impuestos a esa familia. Así que eso lo sube a una posición quizás de realeza. Los reyes no pagan impuestos. Por eso los billonarios, las personas, evaden impuestos y se hacen muchas cosas. ¿Quién sabe cuánto paga de impuesto el presidente actual? No sé, una gran pregunta. Pero son cosas que suceden cuando usted logra un nivel muy alto. Entonces, lo que le estaba dando Saúl era a la familia un honor, algo de mucho reconocimiento. David, en el otro espacio, se encontraba en lo peor de su vida. Porque después de haber sido aquel hombre guerrero, David es reconocido por el pueblo como el futuro rey. La gente quiere que él sea el rey. Dios lo unge como rey, pero todavía sigue Saúl en su lugar. Y mientras él está en su posición, él va a hacer lo que sea para acabarlo. De hecho, la palabra dice en este mismo capítulo que vamos a leer aquí, en 1 Samuel 22, que Abimelech, uno de los sacerdotes, va a la ayuda de David, lo trata bien, le da de comer, le da la espada precisamente de Goliat que había matado él mismo, y le entrega todo. Y después viene Saúl y manda a matar a toda la familia de él. Y de ahí David hace un pacto con él y le dice, ¿sabes qué? Tu familia murió no por culpa tuya, murió por mi culpa. Y Saúl quería usar ese acto como un ejemplo para que nadie apoyara a David. Estos guerreros que les voy a hablar son personas que tienen una identidad. Ahorita lo vamos a tratar rápidamente. Pero quiero que vean dónde se encuentra David. David se fue de Gad y huyó a la cueva de Adulán. Me quiero detener aquí. Porque la cueva de Adulán representa precisamente ese lugar donde usted ha llegado al fondo de todo. Es cuando usted no tiene esperanza. Es cuando usted no tiene la capacidad de avanzar. Usted se siente que ni la familia está con usted. Ahí se encontraba David. Muchos de los salmos escritos por David, preciosos. Desde el Salmo 91, cuando dice, bajo las alas, bajo la sombra de tus alas. Cuando nosotros hablamos que me sacaste del pozo de la desesperación, está hablando precisamente de que lo escribió de esa cueva. Es el lugar donde nació la inspiración más profunda de la relación de David en la confianza con Dios, precisamente cuando no tenía nada, absolutamente nada. Saúl lo estaba buscando para matar, no tenía un ejército y el único sitio de refugio era una cueva la cual, esta es una de las tantas cuevas precisamente de Adulán, de las cuales no tenía ni siquiera la capacidad de recibir la ayuda, su familia no estaba presente, sus amigos no estaban presentes, nadie lo estaba apoyando. Entonces cuando dice la palabra del Señor, cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo allí. Además, aquí comienza entonces el ejército. Ahora, la familia de él no era un grupo pequeño, tenía 7 hermanos, guerreros, personas que estaban peleando a los filisteos. Puede ser que estaba él, los sobrinos, los padres, las esposas, quizás pueden ser 40, 70 personas. Pero dice la palabra, se le unieron muchos otros, diga conmigo, muchos otros, que estaban en 3 características, y dígalas conmigo, lo que está en amarillo, en apuros, cargados de deudas o amargados. Así David llegó a tener bajo su mando a unos 400 hombres. Ahora mire esto, qué horrible, porque esto es una cosa espantosa. 400 hombres con una característica que son las peores. Personas que están en apuros, personas que están endeudadas y personas que están amargadas. ¿Quién quiere trabajar con esta gente? Si a usted le da la oportunidad de elegir para trabajar con alguien y le dicen, bueno, aquí le voy a entregar al candidato para que de repente le construya la casa a usted. Y usted le pregunte, ¿qué experiencia tiene usted construyendo? No, ninguna. Yo sé jugar juegos de video todos los días. Ahí estoy trabajando en mi casa 7 horas jugando juegos de video. ¿Y después qué hace? Como, duermo y voy al baño de vez en cuando. ¿Usted lo pone a trabajar en la casa? Usted se atreve a agarrar un abogado que vaya a defenderlo ante una corte y usted le pregunta, ¿y cuánto tiempo de experiencia tiene? No, yo todavía no me he graduado, pero aquí vengo porque el abogado no pudo venir. ¿Usted confiaría que esa persona lo defendería? Y más cuando usted se consigue características que tienen que ver con lo que es la personalidad.
una persona que vive siempre en apuros, endeudada, amargada. Pero quiero que entienda que Dios no está buscando por personas perfectas, sino está buscando a aquellas personas que simplemente están dispuestas a responder. Mire lo que dice la palabra del Señor en Santiago 2:5. Escuchen, mis queridos hermanos. No ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que promete a quienes los aman. ¿Sabe lo que el Señor está diciendo claramente con esto? A mí no me interesa si tú tienes capacidad, si tienes todas las cualidades. A mí no me interesa cuál es tu trasfondo. Lo que a Dios le importa es que la persona esté dispuesta. Porque todas las áreas de tu vida, las cuales te impiden para que tú te consideres apto y digno de poder avanzar, Dios en el Espíritu Santo las puede transformar. Yo quiero que tú entiendas que tu pecado, ni tu pasado, ni todo aquello que te persigue hasta el sol de hoy con el complejo de la culpa y la falta de autoperdón. Tú no necesitas autoperdonarte. Tú lo que necesitas es aceptar el perdón de Dios, que cubre todas las cosas, que cubre todas las áreas que están vacías. Entonces, nosotros a veces cuando vemos esto no entendemos, pero la palabra literalmente de apuros tiene en el hebreo 4 aspectos. 1, sufrimiento psicológico. Porque cuando una persona está en esta situación, sufre psicológicamente. También es un estado de adversidad, peligro, aflicción o necesidad. Pero la tercera es la que me llama la atención. Porque también se usa cuando una persona está en dolor físico. Porque el dolor no tan solamente se trabaja en el área del sufrimiento psicológico. La mente va a afectar tu cuerpo. ¿Cuántas veces tú no te puedes levantar y te duele todo el cuerpo y no tiene nada que ver con algo físico? Pero comienza con una situación espiritual interna que te está desgarrando en lo más profundo. Y llega al punto que hasta te duele el estómago, te duele la cabeza, te duele el cuerpo y no puede funcionar. También puede ser la incautación y tenencia de bienes con gran garantía para el pago de una deuda. Te quitaron lo que tenías. Y esos apuros porque te están siguiendo. Hay gente que literalmente vive con el teléfono apagado porque las llamadas que están recibiendo no son de amistades, sino de cobradores. Va a agarrar la correspondencia y no sabe qué hacer, porque desde el primer sobre que abre hasta el último son cobradores, o aquellos quienes le están dando ofertas de cómo salir de las deudas. Ese precisamente son estas personas en apuro. En otras palabras, nos podemos identificar con este movimiento o con esta situación, con problemas o estamos quebrados o que estamos rotos física, espiritual y financieramente. Esa es la situación precisamente de este ejército que estábamos viendo. Ahora, ¿quiénes son esas personas de las cuales precisamente David logra conseguir que se unan a su causa? ¿Y por qué se unen? ¿Por qué? Porque ellos también estaban en apuros. ¿Con quién? Con Saúl. El enemigo de ellos era Saúl. El reino que se había establecido y la profecía de Samuel, cuando permite que Saúl tome, le dice, se va a levantar un rey, el cual les va a cobrar impuestos que ustedes no van a poder pagar, le van a quitar las hijas, se va a imponer sobre su mundo, y ese precisamente era Saúl. Y eso se estaba dando. La gente ya no podía pagar, y todo para que él se mantuviera. Aquellos en deuda con el reino, aquellos amargados con las injusticias del reino. Miren, esta situación tenía solamente un enemigo en común, el régimen del rey Saúl. ¿Quién estaba en contra de Saúl? ¿Quién estaba persiguiendo a Saúl para hacer todo esto? David. Entonces ellos dicen, bueno, si tenemos a un guerrero, el cual se cuenta en nuestra posición, nosotros nos vamos a unir a él. Ahora, David, en su mente, en su juicio cabal, nunca hubiera aceptado a estas personas como guerreros. Pero porque estaba en lo más bajo. Y Dios a veces nos lleva a esas cuevas donde nosotros no tenemos ninguna otra opción para aceptar a personas en nuestras vidas que en otras condiciones nunca hubiéramos aceptado. De igual forma, este ejército nunca hubiera tenido la oportunidad si ellos no hubieran llegado al fondo. Y quiero que entiendas esto. Ellos no tenían nada que perder, todo lo habían perdido. Y es ahí donde Dios lo tiene que encontrar. Cuando tú no tienes nada que perder, porque cuando tú no tienes nada que perder, tú lo das todo, no te importa si mueres o no mueres en el proceso. El problema de la iglesia es que la iglesia está agarrada a tantas cosas que no tienen que ver con Dios. Y cuando Dios demanda una entrega completa, absoluta en lo que Él nos está pidiendo, uno siempre está viendo, ay, es que me duele dejar esto, porque no tenemos una entrega completa a Dios. Por eso este ejército está demandando que haya alguien que saque su vida de esa situación. Y ahí tenemos que hacernos la siguiente pregunta también. Porque cuando nosotros hablamos quiénes son estas personas de Saúl, nos podemos preguntar, bueno, ¿y quiénes son estas personas para nuestro contexto? Sencillo. Son aquellas personas que están en apuros con el mundo. Porque
Eso es David, pero si nosotros somos el ejército de Dios, la iglesia, entonces son aquellos que están en apuros con el mundo. Son aquellos que están en deudas con el pecado, que entienden que el pecado es algo que los está destruyendo, que no saben cómo liberarse de él, pero están en pecado, endeudados. Aquellos que en amargura con la injusticia del mundo están enfrentando lo que ven y dicen no saben cómo hacer. Yo no estoy en paz sabiendo que en Texas mataron a un montón de personas por su color, por su raza. Y no haya nadie que hable acerca al respecto. Y que la iglesia no se pare a decirle a esa injusticia del mundo lo que está sucediendo. Que aquí en California, en el Festival de los Ajos, hayan matado a latinos por la misma condición. Son cosas que nosotros tenemos que declarar. Y hay mucha gente afuera que oye eso y dice, yo no estoy a favor de ello. Y no se enteran o no saben todavía que nosotros somos los David. Que nosotros, la iglesia, somos el pueblo elegido por Dios. Y que las injusticias del mundo solamente pueden cambiar bajo el poder de la sangre de Cristo que los puede librar del pecado. Ellos tenían un enemigo en común, pero nosotros también tenemos un enemigo en común, al príncipe del mundo y su régimen. Y estas personas pues están buscando de repente en lugares donde no son, lo que se llama falsas esperanzas. Pero esa falsa esperanza no la puede responder ninguna otra cosa, sino solamente la gracia de Dios. Ustedes conocen esta porción de la Biblia que dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna en Cristo Jesús. Quiero leer lo que dice Mateo cuando dice, mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiere revelarlo. Quiere decir que es Dios, Jesús, quien entrega esa revelación. Pero dice esta palabra clave, vengan, digan conmigo, vengan. Eso es un llamado. Y no lo está haciendo a la iglesia, lo está hablando a todo el mundo y dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Esto es un llamado como lo que estaba viviendo precisamente la gente cuando vino donde David. Y dice, y yo les daré descanso, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible, humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Sí, es ciertamente un mundo completamente destruido, un sistema que está roto, pero nosotros tenemos en la palabra de Dios una promesa de decir que se puede hacer algo, que se puede transformar esa circunstancia, basado en la promesa de que el Señor precisamente nos está diciendo, vengan los que están en ese sistema de quebranto. Ahora entonces la iglesia debe ser un campo de reclutamiento. No podemos nosotros pensar de que el ejército que estamos formando es de personas perfectas. De hecho, la gente que va a venir son todo lo que el mundo rechaza, lo que la gente especialmente considera que es lo peor de lo peor. Yo me recuerdo cuando crecía en el Evangelio hace años atrás, cuando en nuestros países el Evangelio era algo todavía, digamos, nuevo. La gente siempre decía, ¿te metiste evangélico? Ah, eso es para borrachos o drogaditos. Para personas pobres, porque la gran mayoría era pobre, borracho o drogadito. Hoy en día, gracias a Dios, tenemos a personas profesionales, gente educada, hemos logrado alcanzar cierto reconocimiento en algunas áreas, pero el mundo todavía tiene como especie de ese estigma que marca que el evangelio es para lo peor. Ah, te metiste a evangélico, te metiste a cristiano, ya entiendo, te metiste a eso porque no tenías otra solución. Ahora, tenemos que entender de que no es para personas perfectas. A Dios no le importa la manera en que tú te ves, a Dios no le importa tu pasado, a Dios no le importa nada de esas cosas. Yo quiero que sepas que sí, va a haber una transformación. Dios te va a llevar a una transformación. Dios, el Espíritu Santo va a cambiar, tiene el poder para hacerlo. Pero la iglesia necesita entender entonces su responsabilidad. Cuando leemos el versículo 3 al 4, dice, de allí se dirigió a Mizpa, David, con sus padres en Moab, y le pidió al rey de ese lugar, deja que mis padres vengan a vivir entre ustedes hasta que yo sepa lo que Dios quiere de mí. ¿Cuántas veces usted sabe lo que Dios quiere de usted? Muchas veces no sabemos. David no sabía todavía, aunque sabía que había sido ungido. Fue así como dejó a sus padres con el rey de Moab, y ellos se quedaron allí todo el tiempo que David permaneció en su refugio, en la cueva.
Ahora, la iglesia tiene que convertirse en ese lugar de refugio, tanto para los padres de David como para la gente que está precisamente viniendo a esa cueva donde él estaba junto con estos 400 hombres. Eso cambia completamente el contexto. La iglesia tiene que estar llena y a veces nosotros ponemos categorías y decimos, no, esa persona yo sé que está en problemas, no le voy a hablar porque me va a rechazar o de repente no llena los requisitos. Miren, yo quiero que entiendan algo. Hay personas que se sienten tan culpables por su vida pasada que no creen que si vienen a la iglesia, no es porque ellos no quieran cambiar, sino no se sienten que van a ser o aceptados o que de repente pueden aportar algo. Esa es la mentira de Satanás. Ese es el engaño que el diablo pone. O que de repente usted ha estado adentro y afuera y entra y sale y dice, ya Dios no quiere saber nada de mí. Esa es la mentira del enemigo. Y entiéndanme, eso es algo espiritual. Miren lo que dice la Biblia en Efesios para que entiendan que es algo espiritual. Dice la palabra, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, porque la paga del pecado es muerte, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Estamos hablando ya de algo interesante, poderes. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu, diga conmigo espíritu, que ahora ejerce su poder en los que viven ¿en qué? Desobediencia. Miren, cuando usted se encuentra en una situación desobedeciendo a Dios y usted está batallando entre lo que puede hacer por Dios o lo que no puede hacer, eso es un espíritu que está operando en su vida. Repréndalo en el nombre de Jesús. Entiende que su batalla no es solamente con un aspecto emocional. Sí, la parte emocional es real, pero aquí estamos hablando que hay algo en las tinieblas que tiene poder para tratar de apartarlo usted a la obediencia de Dios. En ese tiempo también nosotros vivíamos con ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestro propósito como los demás. Éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida en Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Y dice algo clave, por gracia ustedes han sido salvos. No tiene nada que ver con lo que yo haga, no tiene que ver con mis condiciones, tiene que ver con la misericordia y la gracia de Dios. Entonces, ¿quiénes vendrán? Gente en apuro, gente en deuda, gente amargada. Yo me recuerdo que una vez predicando en las calles aquí de Los Ángeles, usted sabe que es una ciudad llena de personas sin techos, y cuando estaba precisamente predicando y de repente hago el llamado, lo que yo no me esperaba es que la persona que pasa es la persona más hedionda. Cuando yo estaba orando para disimular, porque no quería que se sintiera mal, yo estaba diciendo, repite conmigo, con la mano hacia la nariz, Señor Jesús, era el olor impresionante. ¿Qué pasaría si viene alguien a la iglesia y se sienta y apesta? O de repente se mira de una forma o practica, tiene un estilo de vida que va contra lo que nosotros creemos. Lo aceptamos, lo rechazamos, ¿qué hacemos? La palabra de Jesús es, vengan los que están cargados. Miren, el reto es predicar esto y vivirlo, no solamente de creerlo o hablarlo. La diferencia entre un ejército de los valientes de David era que ellos lo habían perdido todo y estaban dispuestos a morir en el terreno y dejarlo todo. Cuando este hombre termina de orar y repetir la oración llorando, me dice, ¿me das un abrazo? Y yo me quedé, dije, santo, porque uno tiene sus orgullos. Yo me había bañado ese día, me eché perfume, estaba muy bien arreglado. Y este hombre maloriento, completamente ahí mal vestido, viene y me dice, y me abraza. Y hermano, me dio un abrazo que lo sentí. Y ahí no pude, yo lo abracé y sentí la presencia del Señor y se me olvidó el mal olor. Cuando terminé de abrazarlo, después yo estaba inconscientemente, ¿de dónde viene ese olorcito que estaba en mí? Porque uno lucha con estas cosas. La realidad es que nosotros tenemos que estar preparados para hacer el bien sin ver a quién. La iglesia de Dios está abierta a las puertas para todos. Entonces, miren lo que dice la palabra. Dos hombres hablando de Jesucristo. A uno se le perdona 500, a otro 50. Y hace esta pregunta a Jesús. ¿A quién amará más? ¿O quién de estas personas tendrá más, vamos a decir, amor o consideración a aquel que le ha perdonado? Dice, al que se le ha perdonado más, dice Pedro. Y el Señor dice, estás en lo correcto. Has juzgado bien, le dijo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más Dios le perdona, más usted va a ser fiel al Señor. Entonces, caer al fondo en la vida no es lo peor que le puede pasar si Jesús te consigue ahí en ese fondo y tú te permites agarrar de la mano de Él y levantar, porque entonces lo dejas todo para seguir a un Señor con todo, porque no tienes nada que perder. Cuando nosotros no entendemos eso, lo dejamos atrás. Entendamos, somos el ejército de Dios lleno de gente imperfecta.
Dios no está buscando a personas perfectas. Dios no está buscando a nadie que sea así. Y eso es importante. Miren lo que dice la palabra del Señor en 1 Corintios. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios. Mírense alrededor a ver quién es sabio. Según criterios meramente humanos. Ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna, los que nacieron con una cucharilla en la boca de plata. Pero Dios escogió a lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. No es de tus capacidades, no es de tu gloria, es de la gloria de Dios, es del poder del Señor. Dios tomará todos tus dolores, todas tus amarguras, todas tus deudas y trabajará en eso y te llevará a ser la persona que Él diseñó y tiene propósitos para ti, para que lo alcance. Por esa razón yo creo lo que la palabra dice, vengan. Entonces el llamado es que traigamos lo que están rotos. Oh, pero es que este amigo está malo. Una persona en una oportunidad me dijo aquí en la iglesia, no vino el día de hoy, está en un campamento. Pero pastor, yo no quiero ir a la iglesia. ¿Por qué? Es que yo soy un pecador muy grande. Si yo voy a su iglesia, le voy a dañar unos cuantos. Yo voy a ser de influencia para destrucción. No, vente, no importa. Gracias al Señor que hizo caso y aquí está. Y el Señor lo ha transformado. Gente en apuro, gente en deuda, gente con amargura. Miren, vi ayer un avión de Southwest, un piloto que fue precisamente a Corea a buscar los restos de su padre. 50 años perdido en esa batalla. Y el ejército pagó todo lo que fuera para ir a buscar a esa persona que estaba allá a traer los restos. Y cuando estaba llegando el avión, él, un piloto hoy de Southwest, y al bajarse todos los militares parados haciendo honor. Muchas personas pensarían, pero ¿para qué? 50 años, ya estaba perdido, ya estaba por allá, porque van a invertir un viaje, van a traer. Porque hay un principio del ejército, no dejar a nadie atrás. Si usted está herido, si usted es una persona que perteneció, que dio su vida por la libertad que hoy nosotros vivimos, hay que irlo a buscar y traerlo a este lugar. Y darle el reconocimiento y la honra que se merece, así sean 50 años después. De igual forma la iglesia tiene que aprender a invertir en aquello que para muchos quizás ya se acabó, ya se perdió. Pero hay conocidos, familia, amigos que necesitan estar aquí y no lo están. Que no saben que tú eres un David, que quizás estás en la cueva necesitando unirte con ellos para pelear la batalla que Dios nos ha llamado. Y quiero terminar con esta porción bíblica. Porque quizás tú dices, pastor, pero yo también estoy pasando pruebas. Mi familia, mis hijos, mi trabajo, todas las cosas que estoy viviendo. Y de repente, cuando menos nosotros esperamos, tenemos que entender lo que dice la palabra. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Diga conmigo, no es poder mío, es poder de Dios. No son mis fuerzas, son las fuerzas de Dios. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Ese es el ejército de Dios. Aquí estás tú, no porque eres perfecto. Aquí estás tú, porque Dios te está llamando a que traigas tu cruz, a que traigas aquello que te avergüenza. Porque lo que Dios quiere hacer es que aquello que el mundo rechaza, la sociedad abandona, se convierta en la vergüenza del mundo. Y que la sangre de Cristo y el Espíritu Santo te restaure. Y en su poder cambien las cosas.